Muy buenos días. Hemos convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado a efecto de celebrar la sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, pase lista de asistencia. Con gusto, diputada presidenta, procedo al pase de lista. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Presente. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputado Héctor Vega Nevares. La de la voz presente. Diputada presidenta, le informo que nos encontramos 5. Pues es que no me dicen presente. De los integrantes de esta legislatura. 5 o 6 presidentes. 6. ¿Y justificante de quién? Le informo a la diputada, al Pleno, que la Presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado las solicitudes de inasistencia presentadas por los ciudadanos diputados Héctor Vega Nevares y Gabriel García Cantú, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión por atender asuntos propios de su encargo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputada. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 14 de agosto del año 2018, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 10 de agosto del año en curso. Tercero, correspondencia, inciso A, recibida, inciso B, enviada. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, aprobación en su caso de la convocatoria al 16º periodo extraordinario de sesiones. Séptimo, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura. Séptimo, presentación de iniciativas de ley, decreto o puntos de acuerdo a cargo de 1. Diputada María Antonieta Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien la solicitará de urgente resolución, y 2. Diputada Marta Rea y Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Octavo, clausura de la sesión. Si es de aprobarse el orden del día, favor de emitir su voto levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 10 de agosto del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores, y en caso de no haber objeción se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 10 de agosto del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 10 de agosto del año en curso, a favor de expresar el sentido de su voto, levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones del contenido del acta en mención. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 10 de agosto del año 2018. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como los turnos de las iniciativas y los demás documentos recibidos. Con gusto, presidenta.
Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las legisladoras y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Gracias. Informa a la Presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta Presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, Presidenta. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo a la convocatoria al 16º periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura, me voy a permitir poner a su consideración la exposición de motivos suscrita por los integrantes de la mesa directiva de la Diputación Permanente, de conformidad con lo establecido por los artículos 51 de la Constitución Política del Estado y 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Cómo no me cierran la puerta? Le damos la más cordial bienvenida a la diputada Marta Arrea y Pérez, del Partido Nueva Alianza. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado. Con fundamento en los artículos 51 de la Constitución Política, 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88 primero del Reglamento Interior y de las prácticas parlamentarias del Poder Legislativo, todos los ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, se propone a los integrantes de esta Diputación Permanente la celebración del 16º periodo extraordinario de sesiones para tratar exclusivamente los asuntos que más adelante se especifican basándose en las siguientes consideraciones. Que la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, disponen que durante los recesos del Honorable Congreso funcionará la Diputación Permanente y que ésta entrará en funciones inmediatamente después de clausurados los trabajos de un periodo ordinario. Además de este órgano colegiado, tiene las atribuciones que le señalan específicamente la Constitución y la Ley Orgánica citadas en el párrafo anterior. Segundo, que como todos sabemos, estas atribuciones son limitadas, pues están previstas para atender asuntos que, si bien tienen importancia para la sociedad, no requieren el pronunciamiento del Poder Legislativo reunido en el Pleno, es decir, no cuentan con facultades formalmente legislativas. Tercero, que diversas comisiones cuentan ya con asuntos que han sido concluidos y aprobados por sus integrantes. Cuarto, que con el propósito de que este honorable Congreso desahogue a la brevedad estos asuntos, pues resultan necesarias para el desarrollo y consolidación del Estado de Derecho, es preciso que se convoque a un periodo extraordinario a fin de que el Poder Legislativo reunido en el Pleno resuelva lo conducente, pues esta Diputación Permanente está limitada en sus facultades que la ley le otorga y por tanto imposibilitada para atender el trámite legislativo de tales asuntos. Quinto, que es atribución de este órgano colegiado convocar a periodos extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exijan las necesidades del Estado, de conformidad con lo que disponen los artículos 51 de la Constitución Política y 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Chihuahua. Sexto, que tales asuntos se refieren a reformas a la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, a fin de promover y facilitar la donación y trasplantes de órganos. Resoluciones que tienen que ver con el Código Administrativo del Estado de Chihuahua en materia de guarderías y reformas a la Ley del Seguro Social, por el cual se enviaría esta última al Congreso de la Unión. Exhorto para promover la creación e implantación de aulas hospitalarias de la entidad. Reformas a los decretos número 545/97 segundo periodo ordinario y 546/97 segundo periodo ordinario, mediante los cuales se crearon los fideicomisos Policía Amigo y Tránsito Amigo. Reforma a la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Nuevo Casas Grandes 2018 en materia de impuesto predial.
acuerdos de trámite mediante los cuales se rechazan iniciativas de reforma a la ley de ingreso correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del municipio de Nuevo Casagrandes 2018, reformas y adiciones de diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Chihuahua en materia de perspectiva de género, reformas al decreto número 948-80-32 diagonal periodo extraordinario que crea el organismo público descentralizado denominado Promotora de la Industria Chihuahuense, reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, así como de la Ley Estatal de Bibliotecas a efectos de llevar a cabo la armonización de dichos ordenamientos con la Ley Estatal de Archivos, adicciones a la Ley Estatal de Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia, a fin de conceptualizar las obligaciones de la Fiscalía General del Estado, así como el Instituto Estatal Electoral en materia de violencia política contra las mujeres. Exhorto al Poder Ejecutivo del Estado para que lleve a cabo la publicación del decreto número 1304-13, segundo periodo ordinario, relativo a la Ley del Registro Civil del Estado de Chihuahua, reformas a diversas disposiciones de la Ley de la Constitución Política, el Código Penal y la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, todos ordenamientos del Estado para tipificar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Reformas a la Ley Estatal de Educación a fin de dotar a la autoridad educativa atribuciones para actuar en casos de emergencia o fuerza mayor. Informe al Pleno de la persona que resultó acreedora de la medalla Víctor Hugo Rascón Banda. Expedición de la Ley del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua. Reformas al Código Penal del Estado a fin de crear el tipo penal de conducción de vehículos automotor en estado de ebriedad. En razón de lo expuesto, someto a consideración de la mesa directiva de esta Diputación Permanente la convocatoria a diputadas y diputados integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua del 16º periodo extraordinario de sesiones que iniciará el día jueves 16 de agosto del año en curso a las 10 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo. Chihuahua, Chihuahua, 14 de agosto del 2018 y lo signan la de la voz presidenta del Honorable Congreso del Estado, la diputada Carmen Rocío González Alonso, primera secretaria, y la diputada María Antonieta Mendoza, segunda secretaria. Tomando en cuenta la exposición de motivos anteriormente leída, si están de acuerdo en convocar al 16º periodo extraordinario de sesiones, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Me voy a permitir a dar lectura del decreto de la convocatoria del 16º periodo extraordinario de sesiones y solicito a las y los diputados y a las demás personas que nos acompañen sean tan amables de ponerse de pie. ¿Dónde está el decreto? Acá está. Decreto número 65ª diagonal CBPEX diagonal 0849 diagonal 2018 de la Segunda Diputación Permanente. La Segunda Diputación Permanente de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, decreta, artículo único, con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca a las y a los diputados integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado al 16º periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el día jueves 16 de agosto del año 2018 a partir de las 10 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, en el que se tratarán los asuntos que se detallan en el documento que se anexa al presente decreto. Transitorio, artículo único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 14 días del mes de agosto del año 2018, y lo signa la de la voz diputada presidenta del Honorable Congreso del Estado, la diputada Carmen Rocío González Alonso, primera secretaria, y la diputada María Antonieta Mendoza, segunda secretaria. Gracias, pueden sentarse.
Solicito a las secretarias remitan el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial y comuniquen a las y a los integrantes de la legislatura la celebración del periodo extraordinario de sesiones. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza para que en representación de la Comisión de Educación y Cultura dé lectura al dictamen que ha preparado. Con gusto, Presidenta. Gracias. Para firmas. Honorable Congreso del Estado, presente a la Comisión de Educación y Cultura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción primera de la Constitución Política, artículo 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 80 y 81 del Reglamento de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, elaborado con las siguientes bases. Antecedentes. Primero, con fecha 8 de junio del año 2018, el diputado y las diputadas de la 65ª legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, María Antonieta Mendoza Mendoza, Marta Rey Pérez y Javier Antonio Enríquez Orozco, presentaron iniciativa con carácter de acuerdo a efecto de exhortar al secretario de Educación y Deporte para que a través de la estructura competente del sistema educativo estatal proceda a implementar las acciones pertinentes que permitan responder a las exigencias para la aplicación adecuada y oportuna en la entidad del nuevo modelo educativo. Asimismo, para que realice las acciones de coordinación correspondientes con la representación gremial, con el propósito de que ante la necesaria reorganización administrativa para el desempeño curricular al interior de los centros escolares, se garantice el respeto a los derechos de los trabajadores y en el caso de quienes ostentan claves interinas, se eviten los posibles impactos negativos en orden laboral. Segundo, la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 8 de junio del año 2018 tuvo a bien turnar a quienes integran la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. Tercero, la exposición de motivos de la iniciativa en comento se sustentan básicamente en los siguientes argumentos. Solicito a la Presidencia la dispensa de los antecedentes del presente documento, dejando íntegra su transcripción en el diario de los debates. Con gusto, diputada. Gracias, Presidenta. Consideraciones. Primero, al analizar las facultades competenciales de este alto cuerpo colegiado, quienes integramos esta comisión de dictamen legislativo, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto. La iniciativa propone un respetuoso llamado a la Secretaría de Educación y Deporte a efecto de la propuesta contenida en la iniciativa, cuyo análisis hoy nos ocupa, pretende se proceda a realizar de manera inmediata a través de la estructura competente del sistema educativo estatal las acciones pertinentes que permitan responder a las exigencias técnicas, metodológicas, de organización y sobre todo de capacitación y asesoría mediante un esquema de formación continua acorde a las diferentes necesidades y condiciones de los docentes de Chihuahua, con el propósito de realizar la implementación adecuada y oportuna de las nuevas políticas nacionales en materia educativa, a fin de que nuestra entidad inicie con éxito la ruta de aplicación prevista a partir del inicio del ciclo escolar 2018-2019. Además, solicita el respeto de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, evitando además el daño patrimonial a quienes se mantienen bajo esquemas de claves interinas, y que al respecto establezca la medida de coordinación con quien ostenta la representación
laboral del gremio educativo, lo cual le permite transitar en un clima de armonía y respeto en la implementación del nuevo modelo educativo. Asimismo, exige que el Ejecutivo Estatal gestione ante la Federación mayores recursos presupuestales y aplique recursos financieros adicionales de su presupuesto local, a fin de que ambas acciones le permitan atender las necesidades de infraestructura y equipamiento en las escuelas cuyas debilidades en este aspecto puedan impedir que se lleve a cabo debidamente la implementación del nuevo modelo educativo en la entidad. Tercero, dentro del análisis de la propuesta que se hace hoy, encontramos un llamado racional al cumplimiento de las atribuciones que le son constitucional y legalmente intrínsecas a la Secretaría de Educación y Deporte. Por ende, el exhorto contenido en la iniciativa de Marras tan solo apuntala el cumplimiento que dicha dependencia debe cumplir con la educación en el Estado. Las y el integrante de la Comisión de Educación y Cultura, siendo coherentes con el puntual cumplimiento y compromiso que como representantes sociales adquirimos con la educación en nuestro Estado al ser miembros de este órgano legislativo de dictaminación, compartimos los alcances de la iniciativa que hoy nos ocupa, conscientes de la preocupación creciente que la implementación de la reforma educativa ha generado en diversos sectores del país y de nuestra entidad. Comprendemos que no debemos escatimar recursos legislativos y de gestión para aportar a la sana transición de un esquema a otro en irrestricto respeto a los derechos laborales constitucionales de quienes ejercen la importante labor docente en nuestra sociedad. Cuarto, en este sentido encontramos afinidad con el llamado contenido en la propuesta que hoy nos plantean, convenido en el sentido de la misma, entendiéndola como medio para fortalecer el cumplimiento de las atribuciones de la ley y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen en las entidades federativas en materia educativa. Quinto, por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte, en apego a las obligaciones derivadas de los compromisos con la Federación para la implementación del nuevo modelo educativo en el Estado de Chihuahua, proceda a realizar de manera inmediata, a través de la estructura competente del sistema estatal educativo, las acciones pertinentes que permitan responder a las exigencias técnicas, metodológicas, de organización y sobre todo de capacitación y asesoría mediante un esquema de formación continua acorde a las diferentes necesidades y condiciones de los docentes de Chihuahua, con el propósito de realizar la implementación adecuada y oportuna de las nuevas políticas nacionales en materia educativa a fin de que nuestra entidad inicie con éxito la ruta de aplicación prevista a partir del inicio del ciclo escolar 2018-2019. Segundo, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte establezca las debidas previsiones que le permitan en la implementación de las acciones para la organización administrativa y estructural del nuevo modelo educativo en los diversos planteles de la entidad, de los niveles y modalidades de educación básica y media superior, ser muy respetuosos de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, evitando además el daño patrimonial a quien manifieste bajo esquema de claves interinas y que al respecto establezca la medida de coordinación con quien ostenta legalmente la representación laboral del gremio educativo, lo cual le permite transitar en un clima de armonía y respeto en la implementación del nuevo modelo educativo. Tercero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal a fin de que a través de la Secretaría de Educación y Deporte, bajo el principio de equidad en la educación establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y trasladado a las leyes de la materia nacional y local para garantizar tal derecho, gestione ante la Federación mayores recursos presupuestales
y aplique recursos financieros adicionales de su presupuesto local a fin de que ambas acciones le permitan atender las necesidades de infraestructura y equipamiento en las escuelas cuyas debilidades en este aspecto pudieran impedir que se lleve a cabo debidamente la implementación del nuevo modelo educativo en la entidad. Económico, aprobado que sea, túrnese la Secretaría para los efectos que haya lugar, dado en el salón en la sala Morelos, a los 14 días del mes de agosto del año 2018, así lo aprobó la Comisión de Educación y Cultura en reunión de fecha 10 de agosto del 2018. Por los integrantes, diputado Héctor Vega Nevares, secretario, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, vocal, diputada Maribel Hernández Martínez, vocal, diputada Leticia Ortega Maínez, vocal, la de la voz, diputada María Antonieta Mendoza, presidenta. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, a favor de expresar el sentido de su voto, levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? ¿Quienes estén por la negativa? ¿Quienes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 6 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, se concede el uso de la palabra a la diputada María Antonieta Mendoza, quien la solicitará de urgente resolución. Con su permiso, diputada presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza con fundamento en el artículo 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica que nos rigen, nos permitimos proponer a esta soberanía la presente iniciativa con carácter de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos del Gobierno Federal, para que proceda a realizar de manera urgente las acciones que resuelvan a la mayor brevedad las necesidades de libros de texto que afectan tanto al personal docente y directivo de los centros de atención múltiple como al de las unidades de servicio de apoyo a las escuelas regulares, ambos de la modalidad de educación especial en el nivel de educación básica, los cuales deben recibir dichos materiales al inicio de las actividades del ciclo escolar 2018-2019 en congruencia con la aplicación del nuevo modelo educativo, lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. El 18 de diciembre de 1970 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordenó la creación de la Dirección General de Educación Especial, la cual es la autoridad responsable de cumplir las obligaciones que la Constitución y la ley, tanto general como estatal, de educación le han señalado a través de los años. Destinada a personas con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellas con aptitudes sobresalientes, la educación especial estableció la prestación de servicio educativo a través de 2 tipos de instituciones para el alcance de sus objetivos, dentro de los cuales destacan la integración basada en los principios de inclusión y no discriminación. El primero es un servicio escolarizado donde se ofrece educación inicial y básica, preescolar, primaria y secundaria a niños y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple, trastornos graves de desarrollo, condiciones con dificultad
que nos dificultan su ingreso a escuelas regulares, servicio prestado a través de los centros de atención múltiple, más conocidos como CAM, a través de los cuales se ofrece, además de la educación básica, formación para la vida y el trabajo para alumnos y alumnas con discapacidad. Son centros de trabajo conformados por personal docente, administrativo y de apoyo que atienden a un determinado número de alumnos matriculados en un centro educativo. El segundo es una instancia técnico-operativa de educación especial ubicada en espacios físicos de educación regular a través de las llamadas unidades de servicio de apoyo a la escuela regular o USAER, las cuales son una instancia técnico-operativa que cuenta con personal docente, administrativo y de apoyo, quienes prestan sus servicios a una o más escuelas regulares que atienden a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Pues bien, a pesar de que la educación especial es una modalidad a través de la cual la autoridad educativa debe de garantizar la inclusión y la no discriminación como derechos fundamentales de la niñez y la juventud, nos encontramos con que al inicio del presente ciclo escolar, la Autoridad Educativa Federal, a través de la Coordinación Nacional de Libros de Texto Gratuito, ha implementado acciones contrarias a dichos principios, pues determinó que antes se entregaban estos libros de manera regular. Ahora, ante la disminución de los materiales para el inicio del ciclo escolar, en el 2018-2019, en el cual se inicia la implementación del nuevo modelo educativo, los docentes y directivos de educación especial no recibirán los libros de texto por considerar que solo son personal de apoyo a las escuelas regulares, casi personal de relleno, dejándolos sin los materiales necesarios para conocer los instrumentos en los cuales deben de basar sus actividades docentes y directivas. En Chihuahua, de acuerdo a la estadística oficial más reciente, operan 1,314 docentes y 217 directivos en 175 unidades de servicio de apoyo a la educación regular y 45 centros de atención múltiple, los cuales hoy levantan la voz a través de nuestro grupo parlamentario para pedirle a la autoridad educativa congruencia con las acciones que se presumen se llevan a cabo para fortalecer la educación de calidad ante la niñez y la juventud chihuahuense. Pero no es posible que ante obligaciones básicas de la autoridad educativa que la ley establece, las y los docentes de educación especial, los cuales para apoyar a la escuela regular o para atender a la niñez con afectaciones múltiples en el proceso educativo requieren de materiales educativos tan básicos como un libro de texto, no sean considerados para contar con los insumos necesarios, ya que la autoridad les comentó que, se encontraban de manera digital, que ellos los podían imprimir cuando ellos tuvieran la oportunidad, ¿no? Como si fuera obligación del maestro imprimir los libros de texto gratuitos. Ante la situación referida, hemos consultado a la autoridad educativa, encontrándonos que, si bien desde el Departamento de Educación Especial de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua se han realizado acciones tratando de resolver esta grave deficiencia, la autoridad federal no ha resuelto las necesidades señaladas, por lo cual consideramos que desde este Poder Legislativo hagamos un llamado urgente a la autoridad educativa estatal para que fortalezca los planteamientos hechos ante las instancias nacionales responsables de la dotación de materiales educativos y de misma manera realicemos un exhorto urgente a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, creada precisamente para garantizar que en las escuelas del país todos los actores del proceso educativo pudieran tener a su alcance los materiales necesarios para el desarrollo del mismo, facilitando a los docentes la responsabilidad de educar a las niñas y niños de educación básica, la cual incluye a la modalidad de educación especial. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta 65ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua para que, en atención a las responsabilidades derivadas de la implementación del nuevo modelo educativo en la entidad, realice las acciones correspondientes para que la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito
sean resueltas a la mayor brevedad las necesidades de libros de texto que afectan tanto al personal docente y directivo de los centros de atención múltiple como a las unidades que comúnmente conocemos USAER, de la modalidad de educación especial en el nivel de educación básica, quienes deben recibir dichos materiales al inicio de las actividades del ciclo escolar 2018-2019, en congruencia con la obligación de garantizar a la niñez y juventud de Chihuahua el derecho a la educación de calidad. Segundo, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito de Gobierno Federal para que de la manera más urgente posible envíe al Estado de Chihuahua los paquetes de libros de texto de los niveles de preescolar, primaria y secundaria del nuevo modelo educativo que requieren las y los docentes y directivos de los CAM y USAER de las modalidades de educación especial en el nivel de educación básica, los cuales resultan materiales necesarios para el desarrollo del proceso educativo, facilitando a los docentes la responsabilidad de educar a las niñas y niños del Estado de Chihuahua en educación especial. Con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y considerando la necesidad de que las autoridades responsables procedan urgentemente para solucionar la problemática que afecta al personal docente y directivo de educación especial en la entidad y ante el inminente inicio de las actividades del nuevo ciclo escolar con debilidades en la dotación de material didáctico y educativo, solicito a esta presidencia se someta a la decisión de la 65ª legislatura el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a las instancias competentes. Económico, aprobado que sea, remítase copia del acuerdo a las instancias competentes para los efectos que haya lugar. Dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 14 días del mes de agosto del año 2018. Atentamente por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado René Frías Bencomo, diputada Marta Rea y Pérez, la de la voz María Antonieta Mendoza. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, diputada. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Antonieta Mendoza en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Le solicito nuevamente, diputada secretaria, que se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto, levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Y quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al contenido de la iniciativa presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. A continuación se concede la palabra a la diputada Marta Rea y Pérez. Con su permiso, diputada presidenta. H. Congreso del Estado de Chihuahua presente. Los suscritos diputados René Frías Bencomo, María Antonieta Mendoza y su servidora Marta Rea y Pérez, legisladoras presidentas pertenecientes a esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua y miembro del Grupo Parlamentario del Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 68 y demás relativos y aplicables a la Constitución Política para el Estado de Chihuahua, así como el diverso 167, fracción primera, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo a esta honorable representación ciudadana
a fin de presentar iniciativa con carácter de decreto con el propósito de reformar y adicionar el artículo 208 de la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Pública de Chihuahua, la que presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. Es innegable el hecho de que contamos con destacados elementos de seguridad y miembros policíacos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Comisión Estatal de Seguridad. Me refiero a peritos en las distintas especialidades, investigadores, auxiliares y agentes del Ministerio Público, y cuyo desempeño de muchos de ellos es valiente, altamente reconocible y valioso para coadyuvar a preservar el orden, la paz y procurar justicia en el desarrollo de pesquisas e indagatorias con motivo de la comisión de delitos del fuero común. Asimismo, no se puede negar el hecho de que existen elementos de nuestras fuerzas de seguridad con un desempeño menor al idóneo o satisfactorio, violando sistemáticamente principios rectores de ética y conducta. Incluso algunos de ellos vinculados a organizaciones delictivas o simple y sencillamente que no han acreditado satisfactoriamente los exámenes de confianza e idoneidad a la que hoy la ley están obligados a acreditar. 3. Para dar tratamiento jurídico a los elementos de seguridad que muestran un desempeño deficiente o reprobable, existe una Comisión de Honor y Justicia prevista por la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que desarrolla un procedimiento sancionador en su contra. Esto en caso de acreditar responsabilidad administrativa con deficiencia, actuación y desempeño en los mencionados elementos. Esto se encuentra previsto específicamente en el título 4, capítulo 1 de la mencionada ley. Ordenamiento jurídico que, como ya se mencionó, establece la forma y manera de sustanciación del procedimiento sancionador en contra de estos elementos. Cuarto, el artículo que en este acto se propone reformar, es decir, el artículo 208, específicamente en su párrafo segundo, establece actualmente que si un elemento de seguridad pública se encuentra sujeto a proceso administrativo para fincar en responsabilidad administrativa y aplicación de la sanción, tales como remoción en los casos más graves, podrá designar defensor y deberá referirse a todos y cada uno de los hechos contenidos en su solicitud del órgano de asuntos internos, afirmándolos, negándolos, expresando lo que ignore por no ser propios o refiriéndose como considere que tuvieran lugar, ofreciendo los elementos de prueba que estime pertinentes tratándose de documentos. Estos deberán acompañarse al escrito de contestación. Quinto, la anterior transcripción se advierte que el integrante de algún cuerpo de seguridad puede designar algún defensor privado. Sin embargo, la ley no contempla dicha prerrogativa como elemento esencial para la continuación del proceso administrativo sancionador, ni tampoco el que se asigne de manera de oficio uno, sino que única y exclusivamente lo establece como optativo. Lo anterior es una grave violación a la garantía que adecuada defensa, tomando en consideración de que la gran mayoría de los elementos policíacos de seguridad e investigación carecen de fondos propios para financiar una defensa particular. Tan es así que actualmente los elementos de seguridad que se encuentran sujetos a investigación, menos del 10%, gozan de una orientación y representación legal adecuada para enfrentar el proceso administrativo sancionador a la que se encuentran envueltos. Sexto, estimados compañeros y diputados de este Congreso del Estado, la presente iniciativa no tiene el propósito de encubrir actos indebidos cometidos por el personal de seguridad y cuerpos policíacos de la Fiscalía General del Estado, sino dar oportunidad al debido equilibrio entre las partes de un conflicto que es un derecho primigenio de todo ciudadano y que se encuentra protegido por una vigente Constitución y leyes emanadas de esta. El derecho a un proceso con todas las garantías en favor de ambos y no solo de una de las partes, es algo que debemos velar y procurar en todas y cada una de las materias del derecho
abarcando los diferentes y distintos tipos de conflictos. Debemos crear normas que tengan por objeto asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad entre las partes y de contradicción que impone a los órganos judiciales el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puede inferir alguno de ellos resultados de indefensión. Ahora bien, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, como bien ustedes ya saben, cuentan con un instituto de defensoría gratuita que provee de asesoría y representación legal sin costo en favor de aquellas personas de escasos recursos que carecen precisamente de los medios necesarios para una defensa particular, oportuna y adecuada. Sin embargo, solo se les provee de este tipo de servicios en casos de índole penal, civil y familiar, tal y como lo establece el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y no en otras materias tan necesarias como el de índole burocrático, siendo que esta rama se encuentra uno de los sectores más vulnerables, que son los trabajadores. 8. Siendo procedente y aprobada la presente iniciativa, si los elementos de los cuerpos políticos que estuvieron sujetos a procesos administrativos sancionador no cuentan con los recursos financieros para sufragar una representación legal privada, tengan la posibilidad de que puedan de manera oportuna, gratuita e inmediata recibir asesoría en su caso, representación jurídica por un instituto que, además de ser profesional en el ramo, sería independiente y autónomo a los involucrados en dichos conflictos. Lo anterior sin dejar de mencionar la creación de un nuevo segmento de especialización dentro del Instituto de Defensoría perteneciente al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, propiciando incluso la generación de nuevas plazas para la atención de cualquier solicitante que requiera del mencionado servicio. Por tal motivo, que planteamos a esta hacha soberanía la modificación adicional y adición del artículo 208 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua para quedar de la siguiente manera. Artículo 208. El integrante en su escrito de contestación ante la comisión deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia de la misma. Apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se realizarán mediante aviso que se colocará en un lugar visible al público dentro de estas oficinas de la propia comisión. En el mismo escrito, el integrante deberá designar a defensor si éste no contara con los recursos económicos suficientes para sufragarla. La comisión deberá, en colaboración del Poder Judicial del Estado, de asignarle uno de carácter gratuito. Este requisito de representación será indispensable para sustanciación del proceso que aquí se reescribe. Cumplida dicha formalidad, el integrante en su contestación deberá referirse a todos y cada uno de los hechos contenidos en la solicitud del órgano de asuntos internos, afirmándolos, negándolos, expresándolos que ignore por no ser propios y refiriéndolos como considere que tuvieron lugar, ofreciendo los elementos de prueba que estime pertinentes tratándose de documentos que deben acompañar al escrito en contestación. Por lo que, con fundamento en lo que dispone los números 68 primero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 167 fracción 1, 168 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 75, 76 y 77 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, solicitamos se turne a la comisión respectiva para su debido análisis y consideración la aprobación en su caso del siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 208 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua para quedar al tenor de la siguiente redacción. Artículo 208. El integrante en su escrito de contestación ante la comisión deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia de la misma,
apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se realizarán mediante aviso que se colocará en un lugar visible al público dentro de las oficinas de la propia comisión. En el mismo escrito, el integrante deberá designar defensor si éste no contara con los recursos económicos suficientes para sufragarlo. La comisión deberá, en colaboración del Poder Judicial del Estado, de asignarle uno de carácter gratuito. Este requisito de representación será indispensable para la sustanciación del proceso que aquí se describe. Cumplida dicha formalidad, el integrante en su contestación deberá referirse a todos y cada uno de los hechos contenidos en la solicitud del órgano de asuntos internos, afirmándolos, negándolos, expresándolos que ignore por no ser propios o refiriéndolos como considere que tuviera lugar, ofreciendo los elementos de prueba que estime pertinentes. Tratándose de documentos, estos deberán acompañarse al escrito de contestación. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 14 días del mes de agosto del año 2018. Atentamente, los integrantes del grupo parlamentario el Partido Nueva Alianza, diputado René Frías Bencomo, coordinador, diputada María Antonieta Mendoza, subcoordinadora, y la de la voz Marta Rey Pérez. Gracias. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita a las y a los legisladores para el jueves 16 de agosto del presente año a las 10 horas en el recinto oficial de este Poder Legislativo a efecto de llevar a cabo los trabajos del 16º periodo extraordinario, y siendo las 12 horas con 12 minutos del día 14 de agosto del año 2018, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Que tengan muy buenas tardes.